Tú naciste para vivir como protagonista de tu propia vida y no como un extra en la historia de los demás. Pero cuando te pierdes en comparaciones, te ahogas en distracciones y tratas de cumplir expectativas que ni siquiera son tuyas, empiezas a alejarte de lo que realmente importa. Vivir tu verdad a tu manera, en tu propio tiempo. Piensa conmigo, si supieras que solo te queda un año de vida, ¿qué dejarías de lado ahora mismo? ¿Qué preocupaciones dejarían de pesar? ¿Y en qué elegirías poner toda tu energía desde hoy? Es en ese tipo de claridad donde habita una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Cuando dejas de medirte con los demás y empiezas a mirar hacia adentro, todo empieza a encajar. Dejas de buscar aprobación donde nunca la vas a encontrar y por fin empiezas a descubrir la fuerza que siempre estuvo ahí, dentro de ti. Y es en ese estado de presencia donde las ideas se aclaran, la vida toma rumbo y tu valor deja de depender de las miradas ajenas, porque empieza a nacer desde dentro. Hoy voy a mostrarte 10 lecciones estoicas, simples y poderosas, para ayudarte a proteger tu energía, fortalecer tu mente y vivir con más verdad, más dirección y más plenitud. No desperdicies tu tiempo enfocándote en todo, menos en ti. Elige desde hoy ponerte en primer lugar y para transformar esa decisión en un compromiso, escribe aquí abajo: hoy elijo enfocarme en mí. Yo soy estoico. Y antes de que empecemos, quiero pedirte 2 cosas. Dale like a este video y suscríbete al canal. Ahora sí, comencemos. 1. Todo lo que haces en la vida se acumula. Nada en tu rutina es neutro. Todo lo que haces o dejas de hacer se acumula. Cada pequeña acción, cada elección diaria, está construyendo una versión de ti. Es fácil pensar que un solo día no hace la diferencia, pero sí la hace, porque lo que haces hoy se repite mañana, y cuando menos lo notas, te has convertido en lo que haces con frecuencia. Si renuncias al entrenamiento cuando estás cansado, está bien, pero si eso se vuelve una costumbre, tu cuerpo lo va a sentir. Si siempre dices, luego lo veo, las tareas se acumulan, y con ellas también la ansiedad. Si te exiges demasiado por todo, hasta los errores pequeños se convierten en culpa. Y si te olvidas de cuidarte, poco a poco, te alejas de la persona que quieres llegar a ser. Y eso es lo que casi nadie te dice. Tu vida no cambia de repente, cambia poco a poco con lo que se acumula. No despiertas desequilibrado, te vas desorganizando poco a poco. No pierdes el enfoque de un día para otro, lo entregas en pequeñas concesiones. Epicteto decía, si quieres volverte bello, toma decisiones bellas. Si quieres ser excelente, toma decisiones excelentes y hazlo habitualmente. Día tras día, esas decisiones se acumulan allá arriba. Y es justamente eso, tus decisiones diarias no son pequeñas, son los cimientos de tu vida. Por eso, detente un momento y observa con amabilidad. ¿Qué estás acumulando? ¿Cuidado o negligencia? ¿Claridad o prisa? ¿Paz o distracción? Incluso cuando nada parece estar pasando por fuera, algo siempre se está formando por dentro. Cada decisión repetida con intención se convierte en un camino más firme hacia donde quieres llegar. No necesitas un plan perfecto, solo necesitas dirección, presencia y la voluntad de no retroceder. La buena noticia es que esto funciona en ambos sentidos. La acumulación también construye progreso. Cada pequeña victoria cuenta. Cada vez que eliges lo que te fortalece, aunque parezca poco, estás reordenando tu camino desde adentro. La constancia no es velocidad, es coherencia con intención. Y cuando esa intención se repite, incluso en los días comunes, se convierte en transformación. El cambio que tanto estás buscando no comienza con una revolución, comienza con el próximo paso. Y si ese paso es igual al de ayer, el resultado también lo será. Pero
Si hoy eliges algo diferente, todo puede cambiar. Si esta lección tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Hoy elijo sembrar lo que quiero cosechar. Porque la vida es un reflejo de lo que practicas y nadie cosecha excelencia con hábitos mediocres. 2. No te compares con los demás. Estás bien, tu vida avanza y te sientes en paz con tus decisiones. Pero entonces abres el celular, ves una foto, una publicación, un comentario y sin darte cuenta empiezas a compararte: el cuerpo de uno, el salario de otro, el viaje que no hiciste, la relación que parece perfecta, y de repente lo que antes te parecía suficiente comienza a parecer poco. La comparación es sigilosa, no grita, susurra y roba, en segundos roba la alegría que tardaste días en construir. Empiezas a dudar de tu cuerpo, de tu camino, de tu vida. Y lo que era gratitud se convierte en exigencia. Pero hay algo importante aquí. No estás viendo la historia completa del otro. Solo estás viendo el recorte bonito, el ángulo perfecto, el texto ensayado, la luz ideal. Y usar eso como regla para medir tu propia vida es como intentar encontrar el norte con una brújula rota. Nada se alinea, nada tiene sentido, te sientes siempre atrasado, incluso cuando estás avanzando. Marco Aurelio decía: convéncete de que todo es un regalo de los dioses, es decir, confía en tu camino. Honra lo que es tuyo, entiende que el tiempo de la vida no falla en su ritmo y que no es tu misión vivir la historia de nadie más. La comparación constante no te ayuda a crecer, te aleja de lo esencial, tu propia evolución. Evolucionar no es ser mejor que el otro, es ser mejor que la persona que eras ayer, es mirar hacia adentro y decir: todavía no estoy donde quiero, pero estoy en el camino, y este camino es mío. El césped del vecino puede parecer más verde, pero nunca sabes hace cuánto fue pintado. Mientras comparas el escenario del otro con tus bastidores, olvidas que tu historia se está construyendo en silencio y con más verdad. Cuando surja la comparación, respira y vuelve a ti. Recuerda todo lo que ya superaste, las veces que nadie vio tu esfuerzo, pero no te rendiste, las heridas que sanaste en silencio, las decisiones difíciles que nadie entendió. Recuerda que tu camino es único, y eso no te debilita, te define. No estás aquí para correr donde corren los demás, sino para caminar con firmeza sobre tu propio suelo, a tu ritmo, con los pasos que tienen sentido para ti. Compararte solo tiene sentido si es con la versión de ti que quedó atrás. Porque lo que realmente importa no es llegar primero, es seguir avanzando, incluso cuando nadie lo ve. Y cuando empiezas a respetar tu proceso, algo cambia. El foco vuelve al lugar correcto, el ruido externo se apaga, y tu fuerza deja de depender de los ojos de los demás para surgir finalmente desde dentro. Si esta lección resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy vuelvo mi mirada hacia mí, no hacia los demás. A veces, eso es lo único que necesitas para volver a crecer. Recordar que tu camino tiene valor, incluso cuando nadie lo está aplaudiendo. 3. No toda emoción merece una acción. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, una simple frase de alguien ya te enciende la rabia? ¿O cómo una noticia inesperada te deja ansioso, queriendo resolver todo de inmediato? Es automático. La emoción llega y reaccionamos sin pensar. Pero justamente ahí está el riesgo. Cuando respondes sin filtrar, entregas el control de tu vida a lo que estás sintiendo en ese momento. Los estoicos nos recuerdan algo esencial. Entre lo que sucede y lo que haces, existe un espacio, y es en ese espacio donde habita tu poder. Tu primera impresión no siempre es verdadera. Lo que parece una ofensa puede ser solo ruido.
Lo que parece urgente puede ser simplemente ansiedad. Y lo que parece personal puede no tener nada que ver contigo. Por eso, antes de actuar, vale la pena detenerse un momento, respirar profundo, mirar hacia adentro y preguntarte con sinceridad: ¿lo que estoy sintiendo ahora merece una acción o solo necesita ser reconocido? ¿Esta respuesta me va a representar o me va a sabotear? No tienes que huir de lo que sientes, pero tampoco tienes que entregarte al primer impulso. La emoción no es el enemigo, es como un río. Si no lo diriges, se desborda. Cada vez que eliges la pausa en lugar del impulso, te fortaleces por dentro. Entrenas tu mente para ser guía, no rehén. Y justamente ahí nace la autodisciplina, no en ignorar tus emociones, sino en filtrar tus acciones. La madurez emocional no es ausencia de emoción, es presencia de conciencia. No desperdicies tu energía actuando en el calor del momento. Concéntrate en ti, en lo que sí está bajo tu control, y date el tiempo necesario para elegir con claridad. En los próximos días, pon esto en práctica en situaciones pequeñas. Si tu pareja hace un comentario que te irrita, respira antes de responder. Si tu jefe envía un mensaje seco, léelo de nuevo antes de imaginar que es algo personal. Si el cajero te habla con rudeza, no respondas en el mismo tono, elige mantener la calma. O si alguien te interrumpe en una conversación, haz una pausa de 2 segundos y evalúa si vale la pena entrar en conflicto. La persona que sabe pausar antes de reaccionar se convierte en líder de sí misma, y ese es el tipo de liderazgo más raro y más fuerte que existe. Es en ese espacio de silencio y elección donde comienzas a moldear tu carácter, un gesto a la vez. Y cuanto más eliges con conciencia, más tu vida comienza a reflejar quién eres de verdad, y no solo lo que el momento intentó hacer de ti. Responder con claridad es un acto de valentía. Elige eso, no porque sea fácil, sino porque es transformador. Porque es en esa pausa, entre lo que sientes y lo que haces, donde tu fuerza comienza a crecer. Y justamente ahí es donde dejas de ser una reacción y te conviertes en dirección. 4. No sufras por problemas imaginarios. ¿Cuántas veces perdiste el sueño por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas conversaciones ensayaste en tu cabeza esperando lo peor y luego te diste cuenta de que nada de eso se concretó? Como decía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón, porque muchas veces el mayor enemigo de nuestra paz es un pensamiento mal dirigido. Somos privilegiados con la capacidad de pensar, pero si no entrenamos esa habilidad, se vuelve en nuestra contra. La mente, cuando está descontrolada, inventa escenarios, crea miedos y planta dudas que ni siquiera existían 5 minutos antes. Sientes una molestia y ya imaginas que estás enfermo. Tu jefe te llama a conversar y ya supones que es algo negativo. Alguien tarda en responder y tu cabeza crea historias completas. Y lo más peligroso es que, cuando crees en esas historias, tu cuerpo reacciona como si fueran reales. Aceleras la respiración, se te cierra el pecho, se tensan los hombros, todo por algo que solo existe en tu mente. Es como recibir golpes de un enemigo invisible. No lo ves, pero sientes el impacto. Por eso necesitas aprender a hacer algo poco común: cuestionar tus propios pensamientos. Pregúntate con claridad: ¿esto es real o me lo estoy imaginando? ¿Esto está ocurriendo o estoy sufriendo por anticipado? ¿Este dolor viene del hecho o del miedo a lo que podría pasar? Los pensamientos son como semillas. Si alimentas los negativos, cosechas ansiedad. Pero si enfocas tu atención en lo que está frente a ti, en el ahora, recuperas el control. La mente funciona como una lente. Si está sucia de miedo, distorsiona todo lo que ves. Pero si limpias esa lente con presencia y cuestionamiento,
Comienzas a ver lo que es, no lo que la ansiedad inventó. Concéntrate en la tarea que tienes que cumplir, en la conversación que estás viviendo, en la decisión que puedes tomar hoy. No agregues sufrimiento donde ya hay desafío y no amplifiquen miedos que solo existen porque tú permitiste que crecieran. No desperdicies tu vida luchando contra fantasmas. Aprende a enfocarte en ti, en lo concreto, en lo que está en tus manos ahora, y verás que muchos monstruos desaparecen cuando enciendes la luz de la razón. Y cada vez que esa niebla emocional intente volver, recuerda, no necesitas creer en todo lo que piensas, solo necesitas mantenerte firme en lo que es real. La mente es poderosa, pero cuando la observas con calma, deja de dominarte y empieza a servirte. 5. Siéntete capaz de aprender. ¿Alguna vez dejaste de intentar algo nuevo porque pensaste que no era para ti? Tal vez pensaste que ya era demasiado tarde, que habías perdido el ritmo, que no tenías dinero, o que ese tipo de cosas solo le salen bien a los que tienen suerte. La verdad es que todo el mundo ha sentido eso en algún momento. Esa sensación de estar atrasado, de no ser lo suficientemente bueno, de que aprender es para otros, no para ti. Y así es como mucha gente se detiene, no porque no pueda, sino porque cree demasiado en sus propias excusas. Pero creer en tus propias limitaciones no cambia los hechos, solo limita lo que podrías haber vivido. Por eso el cambio empieza cuando eliges escuchar menos al miedo y más a tus ganas de crecer, cuando cambias el no puedo por el todavía no sé. Muchas veces lo que te bloquea no es la realidad, es la historia que te contaste sobre ella. Empiezas a repetir, no soy bueno con esto, no tengo talento, nunca fui buen estudiante, y esas frases se convierten en murallas. Pero cuando cuestionas esas frases, te das cuenta de que la mayoría no vinieron de ti, vinieron de críticas pasadas, de comparaciones injustas, de una infancia donde equivocarse era motivo de vergüenza y no una oportunidad para aprender. Y si todavía dudas de que es posible comenzar de nuevo, incluso con poco, basta con mirar un ejemplo que los estoicos conocen muy bien. Epicteto. Él nació sin libertad, sin dinero, sin acceso a maestros, pero convirtió la curiosidad en su herramienta, la mente en su refugio y la filosofía en su camino. No empezó con todo, empezó con casi nada, pero usó lo poco que tenía con constancia. Y eso es lo que necesitas recordar. No se trata de lo que tienes ahora, se trata de lo que estás dispuesto a construir. Aprender es como plantar una semilla. Al principio parece invisible. La riegas, la cuidas y nada cambia. Pero un día, sin aviso, brota y te das cuenta de que todo ese esfuerzo silencioso estaba echando raíces. Y aunque nadie lo vea, aunque no lleguen aplausos, existe un tipo de victoria que sucede por dentro. Es cuando entiendes que ya no dependes de ser el mejor, solo de no detenerte, solo de no rendirte. No necesitas dominar el mundo, solo necesitas creer que todavía puedes crecer. Y todo crecimiento empieza cuando te das permiso para intentarlo, incluso con miedo, incluso sin saberlo todo, incluso sin garantías. No necesitas ser más inteligente, más rico o más joven. Solo necesitas ser alguien que no dejó de aprender, porque quien se permite aprender, se permite evolucionar, y quien evoluciona, inevitablemente, se transforma. 6. Vales más que tus altos y bajos. Marco Aurelio decía que, al lanzar una piedra hacia arriba o hacia abajo, sigue siendo una piedra. No importa la dirección, su esencia permanece. Y contigo no es diferente, no eres solo tus mejores momentos, así como tampoco te resumes en los peores. Ningún fracaso te define, así como ningún éxito necesita inflar tu valor. Ambos forman parte del camino, pero no tienen por qué comandar tu identidad. Es natural sentir orgullo por tus logros,
así como es inevitable frustrarse con los tropiezos. Pero hay una trampa en creer que los aplausos te hacen mejor o que los errores te hacen menos. Eres más grande que las etapas que atraviesas. La vida se mueve en ciclos. Hay días en los que todo encaja y otros en los que todo parece desmoronarse. Pero si te aferras demasiado a lo que pasa afuera, corres el riesgo de perderte por dentro. Puedes recibir reconocimiento hoy y ser criticado mañana. Puedes estar en la cima ahora y sentir el suelo moverse poco después. Y si tu confianza está pegada a esos altibajos, tu paz siempre dependerá de lo que no controlas. Pero si está firmemente anclada en tus principios, en las decisiones que tomas incluso cuando nadie te ve, entonces sí te mantienes. Porque no es lo que te sucede lo que define quién eres, es lo que haces con eso. Sé agradecido cuando la vida te dé mucho y sereno cuando te dé poco. No te dejes llevar por la euforia ni arrastrar por la frustración. Todo pasa y lo que queda es el carácter con el que atraviesas cada etapa. Recuerda, el oro no pierde su valor por estar cubierto de barro. Y tú tampoco debes olvidar tu valor cuando la vida te pone a prueba. Sigue siendo quien eres, honesto, íntegro, constante. Sé alguien que no se deslumbra con los elogios ni se derrumba por las críticas, que se mantiene firme en su esencia incluso cuando el mundo cambia a su alrededor. Hoy, elige mantenerte entero. Decide no medirte por logros pasajeros, sino por el coraje de seguir siendo tú, con sencillez y verdad, en cualquier escenario. 7. Nadie manda sobre tus reacciones, solo tú. Hay días en los que todo parece salirse de control. Recibes una mala noticia, alguien te trata con grosería, algo sale mal, y lo que más quieres es reaccionar por impulso, culpar, desgastarte. Pero es justo en ese momento donde vive una decisión silenciosa. Puedes reaccionar como siempre, o puedes responder de una forma diferente. Epicteto decía: no controlamos lo que nos sucede, pero sí controlamos cómo respondemos a lo que nos sucede. Y esa frase, aunque parezca simple, encierra una de las mayores fuerzas que una persona puede desarrollar: el poder de no entregarse al primer impulso. Cuando respondes con rabia, entregas tu fuerza. Cuando respondes con calma, recuperas el control. Y eso no significa ser pasivo, significa ser estratégico. La vida real exige equilibrio, no perfección. Y cada vez que eliges la claridad en lugar de la reactividad, estás entrenando esa fuerza que no grita, pero sostiene. No tienes que ser rehén de las circunstancias. Puedes ser el intervalo entre el impacto y la decisión. Puedes respirar, pausar, pensar con claridad y decidir. Puedes proteger tu paz en lugar de entregársela a los demás. Las personas más fuertes no son las que gritan ni las que ganan discusiones. Son las que saben qué merece una respuesta, qué merece silencio y qué simplemente no merece nada. Es fácil actuar con madurez cuando todo va bien. Lo difícil es mantener el equilibrio cuando la vida te pone a prueba. Pero es precisamente en esos momentos donde te diferencias, porque mientras la mayoría reacciona por impulso, tú aprendes a actuar con conciencia. Y quien actúa con conciencia empieza a vivir con consistencia. Esas personas no gastan energía tratando de controlar lo incontrolable. Protegen su enfoque porque entienden que donde va su atención, va su vida. Las personas exitosas no tienen menos problemas, simplemente se volvieron maestras en no amplificar aquello que no pueden cambiar. Ellas filtran, eligen y se comprometen con lo que realmente importa. Y tú también puedes hacerlo. Puedes ser más grande que la irritación del momento. Puedes ser más firme que el caos a tu alrededor. Puedes ser el punto de estabilidad entre lo que te afecta y lo que decides hacer con eso. No vivas en automático.
Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas tu poder. Pero cada vez que eliges cómo vas a responder, vuelves a ser el autor de tu propia historia. Si esto tocó algo que necesitas recuperar, escribe en los comentarios. Hoy elijo mi respuesta, no la reacción, porque cuando dominas tu forma de responder, cambias la forma en que la vida te golpea y nadie más tiene el poder de sacarte de tu centro. 8. A quien se destaca, lo critican. Cada vez que decides cambiar, alguien va a reaccionar mal. No siempre con ataques directos, pero sí con burlas sutiles, con comentarios llenos de ironía o con esa mirada que intenta decir, ¿y tú quién te crees que eres? Pero eso no pasa porque estés haciendo algo mal. Pasa porque tu cambio saca al otro de su zona de confort. Y no todo el mundo quiere salir de ahí. Hay personas que prefieren verte repitiendo los mismos errores, los mismos hábitos, los mismos papeles, porque así todo sigue siendo predecible, fácil, bajo control. Piensa en alguien que siempre fue el buenito del grupo, alguien que aceptaba todo, que evitaba el conflicto, que prefería quedarse al margen con tal de no incomodar. Así fue toda su vida, hasta que un día empieza a cambiar. Empieza a decir no, a poner límites, a proteger su tiempo y su energía. Al principio, los amigos se extrañan. Dicen, uy, estás como diferente. Alguien se queja, antes eras más chévere. O simplemente se alejan, como si él hubiera hecho algo malo. Pero lo que cambió no fue su carácter. Lo que cambió fue la forma en que se respeta. Y eso incomoda, porque quienes siempre se beneficiaron de su falta de límites, ahora van a tener que adaptarse a su nuevo estándar. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces intentaste evolucionar y recibiste exactamente ese tipo de reacción? ¿Cuántas veces te juzgaron, no por lo que hacías mal, sino por lo que empezaste a hacer bien? ¿O cuántas veces la crítica vino justo de quien esperabas apoyo? Siempre es igual. Cuando empiezas a romper con la estancación, quienes están quietos se sienten amenazados. Tu valentía se vuelve un espejo, y no todo el mundo soporta lo que ve reflejado. Entonces, en vez de crecer contigo, prefieren tratar de frenarte, no por maldad, sino por miedo. El crecimiento verdadero incomoda, no porque estés perdiéndote, sino porque te estás convirtiendo en alguien nuevo. A veces, te van a criticar no por estar equivocado, sino por atreverte a salir del lugar. Y esa crítica viene disfrazada de chiste, de consejo, de preocupación. Pero en el fondo, nace de la incomodidad de quien todavía no ha tenido el valor de hacer lo mismo. Recuérdalo. Quien te critica hoy puede admirarte en silencio mañana, así que no retrocedas, no te expliques de más, no trates de ser entendido por quien solo quiere mantenerte anclado al pasado. Sigue, aunque no crean en ti, sigue, aunque se burlen de tus decisiones, porque la constancia silencia el desprecio y el tiempo siempre revela quién está construyendo algo de verdad. Toda crítica es señal de movimiento. Quien está quieto no incomoda, pero tú no naciste para esconderte, naciste para crecer, y crecer, aunque cueste, sigue siendo mejor que pasar la vida entera encajando en lo que otros esperaban de ti. Si esta lección habló contigo, escribe en los comentarios, hoy sigo, aunque duden de mí. Porque quien se mantiene firme, incluso siendo criticado, es justamente quien un día será recordado por haber cambiado con valentía, mientras los demás solo miraban. 9. Crea tu propio valor. Puedes lograr muchas cosas en la vida, títulos, elogios, me gusta, reconocimiento. Pero si no aprendes a valorarte por dentro, vas a seguir dependiendo del aplauso de los demás para sentirte completo. Y no hay nada más frágil que vivir de la validación externa, porque la misma mirada que hoy te admira, mañana puede juzgarte. La misma persona que te elogia puede estar en desacuerdo contigo y,
Si tu valor depende de eso, vives a merced de lo que no puedes controlar. Mucha gente buena se pierde tratando de agradar. Dice lo que no piensa, acepta lo que le incomoda, reprime lo que siente, todo para mantener una imagen. Pero la verdad es simple. No todas las personas que te quieren van a estar de acuerdo contigo. Y está bien. No tienes que ser del agrado de todos. Tienes que ser auténtico. Tienes que hacer lo que crees, actuar con coherencia y dormir en paz con tu propia conciencia. Piensa así. Un diamante sigue siendo valioso, aunque nadie lo esté mirando. Su valor está en su esencia, no en la vitrina. Y contigo debe ser igual. Deja de medir tu valor por la reacción de los demás. Hay personas que solo van a aplaudirte mientras estés en el papel que ellas proyectaron para ti. Pero en el momento en que te sales del guión, desaparecen, y eso no dice nada sobre tu valor, solo revela el tamaño de sus propias limitaciones. Susténtate en tus actitudes, en las decisiones silenciosas que nadie ve, en el respeto que construyes por ti mismo. Porque lo que realmente construye la autoestima no son los elogios, son esos momentos en los que sabes que hiciste lo correcto, incluso sin público. Eso es lo que te hace fuerte, eso es lo que te sostiene cuando el mundo guarda silencio. El valor no se ruega, se construye, y mientras más te sostienes desde adentro, menos dependes de la aprobación de afuera. Vas a vivir con más ligereza cuando dejes de intentar ser lo que otros esperan y empieces por fin a ser quien realmente eres. Porque nadie puede darte lo que solo tú puedes crear, tu propio valor. 10. Comprométete contigo mismo. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es entregarte a los demás y lo difícil que es mantener un compromiso contigo mismo? Cumples con plazos en el trabajo, ayudas cuando te lo piden, respondes mensajes, pero cuando prometes cuidarte, casi siempre lo aplazas. Aplazas el entrenamiento, la lectura, el orden, ese plan de cambio que tú mismo dijiste que necesitabas empezar. Y eso tiene un costo porque, aunque nadie lo vea, tu mente lo siente. Siente cada vez que dices algo y no lo cumples y empieza, poco a poco, a dejar de creer en tu propia palabra. Y aquí está la verdad que mucha gente evita enfrentar. Cada promesa rota debilita la confianza. Y cuando esa confianza es contigo, lo que se pierde no es solo motivación, es dignidad. Dices que vas a cambiar un hábito, pero vuelves al mismo lugar. Dices que esta vez sí va en serio, pero te rindes ante la primera dificultad y empiezas a cargar con esa sensación silenciosa de vergüenza. Vergüenza de intentarlo otra vez, de mirarte al espejo, de creer que sí es posible. Pero sí es posible, siempre y cuando cambies la forma en la que te tratas, siempre y cuando tomes en serio tus propias decisiones. Comprométete con lo que dices para ti. No tiene que ser mucho, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser firme. Promete menos, pero cumple más. Porque cada promesa cumplida se transforma en respeto propio y es ese respeto el que va a sostener tu autoestima en los días difíciles. La autoconfianza no nace de la motivación, nace de la constancia. De hacer lo que dijiste que harías, de construir, con actos, lo que tus palabras prometieron. Piensa en eso, como un puente entre lo que deseas y lo que vives. Cada paso que das con coherencia es una piedra firme en ese camino. Y cuanto más firme sea ese puente, más inquebrantable te vuelves. Así que si hay algo que vienes aplazando, detente ya. No esperes al lunes, al próximo mes, a las condiciones ideales. No necesitas estar listo, necesitas estar comprometido. Si esta lección resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy cumplo lo que me prometo a mí mismo, porque ese es el comienzo de una nueva relación entre tú y tu mejor versión. Gracias por ver.